Gracias por estar aquí en Mirada Crítica. Vamos a tocar un tema difícil, un tema que lastima, que duele, por supuesto. Aunque hubiera una persona fallecida por una enfermedad determinada, pues ya sería lamentable, pero ahora estar hablando más de 100,000 personas, de acuerdo a las cifras que acaban de dar hace rato el doctor José Luis Alanía, que es el director general de epidemiología de la Secretaría de Salud. Pues ya tenemos 101,926 personas registradas, o sea, notificadas, que han muerto por COVID, 250 más que ayer, y ya llegamos a 1,049,358 personas contagiadas, 7,483 más que ayer, y dan un estimado de 1,217,657 personas infectadas, insisto, notificadas, lo cual quiere decir que es una cifra basal y que pues, seguramente es más grande que estas cifras. ¿Cuántas más? Pues es ahí donde vienen algunas discusiones en términos de proyecciones, de modelos matemáticos, epidemiológicos, de curvas epidémicas, endémicas, etcétera, ¿no? Bueno, la semana pasada México efectivamente superó los 100,000 fallecidos por COVID. Hay análisis a favor y hay análisis en contra de cómo se ha manejado o cómo no se ha manejado esta pandemia en México. En el ámbito mundial, los primeros casos se dieron en China en diciembre de 2019. En México se registró el primer caso el 28 de febrero de este año, fue un caso importado. Y poco después, el 18 de marzo, es decir, un poco menos de un mes, la Secretaría de Salud anunció el primer fallecimiento a causa de esta enfermedad de una persona que había iniciado con síntomas el 9 de marzo, es decir, duró 9 días desde que le diagnosticó que padecía diabetes. El 29 de abril, es decir, estamos hablando del 18 de marzo, 29 de abril, ya teníamos 19,619 casos y 4,498 fallecidos. Para el 26 de mayo, es decir, poco más, alrededor de un mes, 100,000 casos, 100,868 y 14,000 muertos. El 21 de julio estábamos hablando ya de 413,842 casos y casi llegábamos a los 50,000 muertos, 48,918. Para el 26 de septiembre se hablaba ya de 774,945 casos y 81,755 fallecidos. En el peor escenario, el subsecretario López-Gatell proyectó el 4 de junio 60,000 fallecimientos, cifra que se rebasó el 8 de agosto. A fines de febrero, el propio subsecretario había hecho un estimado de 12,500 fallecidos. Pero no fue el único que se equivocó. Bueno, en este tipo de enfermedades es muy difícil pues, hacer una proyección más o menos exacta por tantas variables que hay en juego y sobre todo por tanta afectación en otros sentidos. Hay que decir que a varios nos agarró desprevenidos. Yo mismo en los primeros programas desconfiaba muchísimo de este padecimiento y así lo hacían ver algunos críticos, digamos, de pues, gente que decía si esto fue un virus que se soltó por ahí en algún experimento, que si esto fue guerra bacteriológica. Había cosas muy raras cuando comparábamos este padecimiento con respecto de otros y también porque sí es cierto, efectivamente se esperaba una pandemia de grandes dimensiones, pero no necesariamente el tipo del coronavirus, sino más, por ejemplo, de virus asociados al tipo de la influenza, ¿no? Que es el que, inclusive, yo recuerdo haber tomado un curso con gente de la Organización Panamericana de la Salud que hacían las bromas de que si llegaba una pandemia no se iba a resolver esto muy pronto porque nos iban a faltar huevos. Y eso, pues, perdón la expresión, digamos, se tomaba un poco a broma, de albur, etcétera, pero decía que no, dices que la albúmina, que justamente pues, se consigue en los huevos de gallina, pues es uno de los elementos que se necesitarían para fabricar, pues en ese entonces, 6,000 millones de vacunas, 7,000 millones de vacunas, o pónganle ustedes la cantidad de la población mundial que se tenga en esos momentos. En el caso de México, el Centro de Información Geográfica sobre COVID-19 de la UNAM estimó el 2 de mayo que habría más o menos entre 176,000 y 265,000 contagios, cifra que se rebasó pues ya el 29 de junio. Y el Instituto de Medición y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, esta pronosticó cerca de 52,000 muertes para el 4 de agosto, 97,923 para el 1 de noviembre y 118,810 para el 1 de diciembre. Estamos a 23
de noviembre y afortunadamente indica que no se va a alcanzar esa cifra, aunque ahí pues han sido un poco más certeros en sus proyecciones. En la conferencia de prensa de ayer domingo, 22 de noviembre, el doctor José Luis Salomía, decía que es el director general de epidemiología, reportó 303 muertes más por COVID-19, con lo que sumaron 101.676 decesos. Informó que había 1.041.000 casos confirmados, con una letalidad, es decir, si dividimos el número de personas que fallecieron entre el número de personas enfermas de ese padecimiento, pues más o menos nos da un 9.76%, y la diferencia entre un día y otro era de 9.187 casos. Si recuerdan la cifra que les acabo de comentar, entre ayer y hoy fueron 7.483, es decir, afortunadamente fue una cifra menor, aunque todavía es muy, muy alta. Y nos hablaba que pues, para la semana 46, recordemos que aquí en México tenemos un Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que va semana por semana contando los casos de ciertas enfermedades en que pues, ahora está incluida el COVID, como también está incluida la rabia, como también está incluida la tuberculosis, entre los otros padecimientos. Y nos hablaba también de la proporción de personas que habían salido positivas a las pruebas que se habían hecho, más o menos el 43%, y pues el número de personas que se han recuperado y el porcentaje de ocupación de camas generales, tanto a nivel nacional, por ejemplo, el 37% mencionó, y de camas con ventilador, que era pues, una de cada 3 prácticamente. También sabemos que los estados con mayor mortalidad por COVID registrada, es decir, notificada en tasas por 100,000 habitantes, son la Ciudad de México con 124.8 y Tabasco con 112.5. Y la que menos tiene, aparentemente, es Chiapas, aquí el estado, que pues ahora tiene 19.4, aunque esto también tiene mucho que ver con la capacidad diagnóstica que se tenga en cada una de estas entidades. Lo que sí sabemos es que de los casos notificados que han fallecido, 6 de cada 10 son hombres, que la mayoría se encuentran en el grupo de edad de 56 a 66 años y que se calcula que 9 de cada 20 muertes por COVID ocurren en un hospital. Los otros, pues en domicilios, asilos, etcétera, ¿no? Y también que 7 de cada 10, es decir, 70%, presentaban alguna comorbilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían algún otro padecimiento. Los más frecuentes es la hipertensión arterial y la diabetes, ambos estrechamente relacionados con nuestros hábitos de vida y nuestra alimentación. En el mundo van más de 1.3 millones de muertes. Aquí hay que decir también que la mortalidad y letalidad, aunque son asociados, no significan lo mismo. Mortalidad quiere decir, podemos verlo en número de muertos como número bruto, digamos, como número así como tal, y podemos verlo también como tasa dividiendo el número de personas que fallecen por algo sobre la población total. Es decir, la letalidad únicamente se refiere a muertos sobre un padecimiento indeterminado. Y eso, como podrán ver, hace que haya muchas variaciones de un país a otro. No es lo mismo analizar en términos absolutos que en términos relativos. Vamos a ver esta gráfica en números absolutos. Jerónimo, si nos puedes pasar la gráfica A, por favor. ¿Sí? Si la vemos aquí. Fíjense ustedes esta gráfica que tenemos aquí. ¿Sí? Aquí estamos viendo países con más muertes por coronavirus. Noten ustedes que Estados Unidos pues sí lleva la gran delantera, ¿no? 256.347 hasta el momento que sacamos esto. Esto lo sacamos el día de ayer de RTV, es una agencia española. Luego sigue Brasil con 168.969. Ahí está la India con 133.227 y México muy cacareado en cuarto lugar con 100.823. ¿Pero qué sucede? Pues que estos países, por ejemplo Estados Unidos, pues nada más habría que ver la población que tiene. Noten ustedes cómo abajo de México está Reino Unido con 55,000 y pico, Italia casi llegándole a los 50,000, Francia 48,000 llegándole a los 49,000, Irán 44,802, España 42,000, vean hasta qué lugar está, y luego está Argentina, Rusia, Perú, Colombia y Sudáfrica. Ojo, no está Bélgica. Vamos a quedarnos con ese dato que no está este país. ¿Sale? Bueno, entonces aquí podríamos preguntarnos cómo está México respecto a otros países. Vamos a ver la gráfica B, si nos la pasas por favor, Jerónimo. ¿Sí?
En esa gráfica ya no vemos número bruto, el número absoluto, como lo llamaríamos en términos epidemiológicos, sino el número de personas fallecidas por 100,000 habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el caso de Bélgica, en este año, 136 personas por cada 100,000 habitantes se han muerto en ese país. Noten ustedes cómo hace rato no figuraba Bélgica en los primeros países con mayor mortalidad. ¿Por qué? Pues porque la población de Bélgica es mucho más pequeña. Vean, ahí está Perú. Perú tampoco figuraba en el mapa y está en segundo lugar con 111.13. España, que estaba más o menos abajo, ¿sí? Está en 82.94, ahorita me parece, perdona, está en 91.07, Argentina 82.94, Reino Unido 82, etcétera, ¿no? Y vean a México, que está por abajo de Argentina, Reino Unido, Italia, Brasil, Chile y México. Aquí en esta gráfica podríamos perfectamente distinguir pues tres grupos, ¿no? Uno donde digamos pues están por arriba de 90, que sería, bueno, yo los agruparía España, Perú y Bélgica. Otro donde pues estaríamos prácticamente desde Argentina hasta Bolivia, y uno más abajo, que es el que menos tiene, pues donde están el resto de países, ¿no? Aquí solo están incluyendo a países con más de 1 millón de habitantes. Vean la siguiente gráfica. Y aquí solo estamos hablando de América Latina. Y noten, por supuesto, ahí está Perú hasta arriba, Argentina, Brasil, Chile, México, y vean cómo Estados Unidos está un poco por debajo de México. Podríamos decir que están prácticamente en términos estadísticos iguales. Y aquí sí pudiéramos hablar perfectamente de tres grupos de países, o un cuarto país, o un cuarto grupo, podríamos decir, ¿no? Perú, que se va solito, que está arriba de los 100 por 100,000 habitantes. Otro grupo que podríamos agrupar ahí desde Panamá, que tiene 70.58 hasta Argentina. Y un último que sería Costa Rica, que tiene 32.16, Canadá, Honduras, Puerto Rico, Guatemala, República Dominicana, El Salvador, Trinidad y Tobago y Jamaica. Por cierto, me llamó la atención que no pusieran ahí, por ejemplo, pues a Cuba, ¿no? Hay que recordar que en un inicio, entre marzo y abril, Europa fue el continente más afectado, pero actualmente 6 de los 10 países más afectados pertenecen al continente americano, de un total de 193 países que aparentemente están enviando sus datos pues, a la Organización Mundial de la Salud. Hay que decir también que las cifras están condicionadas por la forma de medir tanto los fallecimientos, es decir, si solamente los registros están captando personas que murieron en hospitales o si están captando los que murieron en casas, en asilos. También hay que ver si se refieren a confirmados y no confirmados, por ejemplo, la categoría de sospechosos, como también por las pruebas de detección efectuadas entre la población. Aquí, por ejemplo, si México hiciera más pruebas de detección, esa letalidad que casi llega al 10%, seguramente bajaría muchísimo. Bélgica incluye en sus fallecimientos confirmados y sospechosos. España, salvo Cataluña y Madrid, solo toma en cuenta los casos confirmados. Por cierto, Cataluña y la Comunidad de Madrid sí que además incluyen muertos con síntomas compatibles de COVID-19. Según el Instituto Nacional de Estadística de España, entre el 15 de marzo y el 11 de mayo, la mortalidad aumentó 74% respecto al año pasado, con casi 47,000 muertes más por todas las causas, aunque ya sabemos, no todo el exceso de muertes se atribuye a COVID. Aquí podríamos decir, las cifras se apuntan, nos dice este instituto, a que el virus habría provocado muchas más víctimas de las recogidas en el balance oficial. En México, las cifras de muerte incluyen registros extemporáneos y después de julio se empezaron a agregar casos asociados y dictaminados. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente se hizo la confirmación bacteriológica, o en este caso la confirmación por laboratorio del virus. Hay que decir que en todos los países es muy probable que solo haya aproximaciones a la cifra real de fallecidos, dado por los niveles de subdiagnósticos, sobrediagnósticos, etc. Medidas, digamos, han dado el visto bueno al gobierno mexicano y qué medidas le han cuestionado. Entre las bien evaluadas, por ejemplo, la OPS señala la reconversión hospitalaria, ya que el Sistema Nacional de Salud va a quedar fortalecido para enfermedades respiratorias como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma, la tuberculosis, entre otras.
la implementación del semáforo de riesgo, que inclusive fue adoptado por otros países, y la transparencia en cifras de casos sospechosos, confirmados y defunciones. También alaba la información continua sobre avances en tratamientos y vacunas. Hay que recordar también las condiciones de grave deterioro en las que se dejó al sector salud en México. Hemos sido un servicio de primer nivel, pero de primer nivel de atención, es decir, de puros centros de salud, con 12 programas básicos que no necesariamente atendían las enfermedades más graves de la población, además de saqueo, corrupción, privatización de servicios, falta de recursos, de los más bajos en términos de gasto en salud en relación con el Producto Interno Bruto, lo que hacía que nuestra población tuviera un muy elevado gasto de bolsillo, lo cual quiere decir que este gasto en salud, en términos del Producto Interno Bruto, también refleja lo que nosotros gastamos, y esto es grave porque ya sabemos que gran parte de la población mexicana tiene muy bajo poder adquisitivo. Y también qué decir de la carencia del personal médico, por lo menos más de 200,000 plazas médicas que no se estaban ocupando, y qué decir de las de enfermería. Entre las que no han sido bien evaluadas al gobierno de México, que podemos estar o no de acuerdo, pero que se han estado planteando ahí, la compra tardía de equipos de protección personal y de insumos, lo que a los ojos de varios analistas sobreexpuso al personal de salud al contagio. Aquí hay que decir que México, sí es cierto, es uno de los países con mayor mortalidad en personal de salud. Aquí destacan, por ejemplo, la misma Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Puebla y Tabasco. El 70% de los fallecidos de personal de salud son hombres. También se debate mucho el modelo Centinela sobre la aplicación masiva de pruebas. ¿Cuál es el modelo Centinela? El gobierno toma ciertos centros de salud o ciertas unidades geográficas y a partir de ahí va monitoreando cómo se ha determinado la infección. Eso es el modelo, digamos, que establecieron en un inicio. Por ejemplo, ahora el gobierno de la Ciudad de México no está haciendo eso, sino está haciendo pruebas extensivas, que, bueno, tienen sus pros y sus contras cada uno de estos métodos. Por ejemplo, el subsecretario López-Gatell anunció, no sé si él se arrope solo la decisión o si sea de su grupo de trabajo, pero sea, pues, ¿para qué queremos saber si hay más o menos infectados si lo importante es gastar los pocos recursos que se tienen justamente en prevenir la mortalidad entre la población? Entonces, pues aquí los que están a favor de las pruebas es de que faltó capacidad para diagnosticar casos, aislarlos y rastrear los contactos, ¿sí? Otro de los pues, hechos que se han debatido o criticado al gobierno mexicano es la definición de caso sospechoso, lo cual para algunos estuvo incompleta. Hasta el 25 de agosto ampliaron de 10 posibles síntomas a 13 para considerar un caso sospechoso de COVID-19, y como tal se comenzó a tratar a las personas con esos síntomas. Aquí, pues yo creo que esto fue de un aprendizaje, ¿no? Recordamos, en un inicio se hablaba que los niños eran casi inmunes al COVID-19, que porque no tenían un cierto receptor en las células que impedía que el virus entrara, etcétera, etcétera. Pero ya vimos que en menor proporción, pero sí, los niños también han sido afectados. Y finalmente, pues podríamos decir el haber relegado al Consejo de Salubridad General, y pues esto vinculado al número de pruebas por 1,000 habitantes, y qué decir del uso de cubrebocas, que también aquí hemos dicho los pros y los contras que tiene el uso de cubrebocas. El que una persona use cubrebocas, digamos, protege no al que usa cubrebocas, sino al que está enfrente de él. Entonces, si una persona usa cubrebocas y cree que está, digamos, pues ya a salvo de que lo van a contagiar, no es así. Para que un cubrebocas funcione, pues las personas con las que interactúa también tendrían que usar cubrebocas, no traerlo a nivel de la boca, no traerlo en el cuello, no traerlo en la cabeza, sino utilizarlo bien y saber que tiene cierta vida media, que hay que lavarlos, que hay que desinfectarlos, dependiendo de los materiales, etcétera. Una serie de cosas que hasta ahora ya nada más habría que ir a las calles en nuestro país y ver cómo anda la gente con o sin cubrebocas. Otros problemas, y eso ya lo alejamos un poquito de las críticas de a favor o en contra, en mi parecer, tiene que ver con la politización de los efectos de la pandemia aquí en México. Las divisiones entre la federación y los estados, esto en gran parte provocado también por el balance entre abrir o no abrir los sectores económicos de la población.
Recordemos que el confinamiento implica no abrir sectores comerciales y eso implica que más del 60% de la población que vive al día no tenga recursos suficientes pues, para tener, pues ya no digan un futuro promisorio, ¿no? Sino siquiera a veces ni para comer, ¿no? Entonces aquí las discusiones de que si había que implantar medidas punitivas o que hicieran medidas voluntarias o de concienciación, etcétera. Pues hay muchos dimes y diretes en este sentido. Lo que sí es que han pasado más de 8 meses desde la primera muerte y la acumulación de casos confirmados y de fallecimientos, como ya lo hemos dicho, ha seguido creciendo de manera incesante, en el que ahora el país, a diferencia de países europeos, no está en una segunda ola, sino en una especie de meseta. Jerónimo, si nos quieres pasar la siguiente gráfica que tenemos por ahí. Vamos a ver esta gráfica así muy, muy rápidamente, ¿sí? A ver si la podemos ver. Esta es una gráfica de muertes diarias en Europa que se tuvo, digamos, en los últimos 7 días hasta el día 22, si mal no recuerdo, ¿sí? De Europa. Perdón, aquí está la cifra que tenían, fue, por ejemplo, por ahí en abril y luego ya las actualizaron. Vean las formas, que, por ejemplo, España, ¿no? España tuvo un pico por ahí, luego bajó muchísimo la enfermedad y vuelve a tomar un pico. Por eso se habla de la segunda ola. El Reino Unido también, su pico grandotote y luego bajó. Portugal también, Bélgica un pico más chiquito, pero también vuelve a aumentar. Y noten cómo Bélgica pues no fue tan aumentado como en otros países, ¿no? Ahí tienen Luxemburgo, ahí tienen los Países Bajos, como lo tenía el 27 de abril de 2020. Luego, en los de abajo está pues, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos. Perdón, los de medio son Alemania, Reino Unido y Portugal. Los de abajo son Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos. Vamos a ver la siguiente gráfica, que la podemos ver. Vean cómo aquí, en el caso de América Latina, o América en general, es un comportamiento totalmente diferente. Vean el caso de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colombia, México, que es el que está en el centro, digamos, en la segunda fila. Por eso aquí se habla de que no necesariamente hay una segunda ola, sino de que más o menos, y esto lo he insistido varias veces, de acuerdo a las conferencias que le hemos oído allá al doctor López-Gatell o al doctor Alomía, que más o menos está en una meseta, ¿sí? Entonces, pues también habría que adaptar este tipo de cosas y habría que decir que si países que supuestamente confinaron a su población en medidas muy restrictivas, por ejemplo, actualmente en España, pues no puede uno pasar de una comunidad a otra, o bueno, dentro de una misma comunidad no puede ir uno de una ciudad a otra, por ejemplo, alguien que vive en Girona no puede ir a Barcelona en ciertos días, etcétera, ¿sí? Bueno, pues sí les brincó. ¿Qué decir del caso de Perú, que tampoco podía salir de tu casa, donde pues también ahí les brotó un poquito? Concluiría este segmento diciendo que mi consejo, ahora sí que mi humilde consejo, es analizar detenidamente la información que nos llega sobre la pandemia. Ya hay visos de que relativamente pronto se van a tener disponibles vacunas para este virus, pero ojo, porque pueden aparecer otros bichos, otros virus, bacterias, etcétera, mientras no cambiemos nuestros modos de vida y de producción. Aquí, si nos pasas la última gráfica que trajimos, Jerónimo, por ahí, creo que sí la tienes por ahí. Sí, ya la tenemos aquí, ¿verdad? Bueno, en esta gráfica, sí, gracias, que aumenta el riesgo de pandemias zoonóticas, es decir, pandemias que vienen de los animales hacia los seres humanos. Intensificación de la agricultura, que está asociada con 50% de las enfermedades zoonóticas emergentes desde 1940, sobreexplotación de la vida silvestre, comercio insostenible, ilegal o irregular de especies de alto riesgo, por ejemplo, ahí tienen dibujado un murciélago, desarrollo urbano industrial, bueno, nada más habría que ver el crecimiento urbano está brutal, la demanda de proteína animal, la producción de carne aumentó 260% en los últimos 50 años, el cambio climático, ¿no? Muchas zoonosis pues están justamente asociadas a este tipo de fenómeno, cadenas de suministro de alimentos y viajes y transportes que bueno, en este ritmo de vida que llevamos, pues ahí estamos, ¿no? Déjenme terminar con las palabras de José Mujica, el expresidente uruguayo, cuando renunció a su plaza de senador allá en Uruguay. Y entre otras cosas dijo,
En mi jardín hace décadas que no cultivo el odio porque aprendí una dura lección que me puso la vida, que el odio termina estupidizando porque nos hace perder objetividad frente a las cosas. El odio es ciego como el amor, pero el amor es creador y el odio nos destruye. Vamos a hacer una pausa y ahora regresamos aquí a Mirada Crítica. Gracias por estar aquí con nosotras y con nosotros en Rompiendo. Bueno, pues ya, perdón, me eché la hora completa. Hay muchos comentarios de ustedes, afortunadamente. Déjenme leerlo, aunque sean muy poquitos. Gracias a Macua Méndez por tu comentario, a Ernesto Mesa también desde Guadalajara, a María Guzmán, también muchos saludos para ti, a Laura ADN también, a Luis Aguilar también, María del Carmen Ochoa también, gracias, como siempre, Silvia Lira también, David Aguilar, que dice, el ejército es un pilar para AMLO, ¿será que la estructura que dejó Cienfuegos es lo que hoy en día está? ¿Es el gurú? ¿Le pidieron defiéndelo AMLO o no tendrás apoyo? ¿Será un testigo protegido para ir por Peña? Gracias por tus comentarios, David. Pues ahora sí que esta historia todavía no termina, me parece que estamos en los inicios. Carolina Morales, también gracias por tus saludos. Potemkin, también gracias por tus saludos. Grace Paz, saludos también, de verdad te agradezco mucho tu comentario. Carolina Morales Rodríguez, según la Fiscalía de Estados Unidos, a Cienfuegos lo estaban investigando desde hace 10 años, entonces eso quiere decir que trabajaron en seguridad y condecoraron a un presunto criminal. Sí, pues al mismo García Luna también han recibido varias condecoraciones, por eso en algún momento mencionábamos que la DEA y muchas instituciones en Estados Unidos no son homogéneas, ¿eh? Hay muchos departamentos, por eso habrá pleitos entre las instituciones y al interior y entre las instituciones que hay en Estados Unidos. Víctor Rodríguez, ¿es posible que México tenga el alcance de presionar a Estados Unidos? Habría que aprovechar de una vez para que nos regresen el territorio que invadieron. Son especulaciones de risa. Sí y no, Víctor, porque bueno, sabemos que no tenemos con qué presionarle a Estados Unidos por la gran dependencia que tenemos, pero me parece ser que pues a lo mejor en la reflexión de que aquí el patio trasero de ellos, y perdón que lo llame así, se pudiera poner peor con signos de estabilidad, quizá en ese sentido pudo haber influido en algo. Insisto, todo lo que comentamos aquí no es excluyente uno de otro, sino que puede haber sido la sumatoria de muchos factores y haber llevado a esa decisión. Sergio Bucio, Cienfuegos libre y punto. Carolina Morales Rodríguez, si Cienfuegos es un acusado, si Cienfuegos es un acusado por tráfico de drogas y conspiración internacionales, ¿qué son las instituciones de seguridad de Estados Unidos? Pues cooperaron y trabajaron de la mano del narcogeneral. Pues sí, la DEA y FBI, sí, etcétera, son corporaciones que obedecen a intereses no de salud pública ni mucho menos, sino de intereses económicos y otras cosas que, bueno, ya sabemos cómo se las gastan. Angélica Barrales, el comandante de la Guardia Civil, de la Guardia Nacional, perdón, no es un civil como se había propuesto al inicio. Sería otro elemento a tomar en cuenta en la supuesta presión por las Fuerzas Armadas. A mí me parece ser que sí, Angélica. Roncio, buenas noches, gracias por dar tu like. Sergio Bucio, la política internacional hay que saber jugarla, totalmente de acuerdo. Marta López, Yera, ganó Donald Trump, los medios son manejados por Soros, todos lo saben en Estados Unidos. Gracias, Marta. Tendríamos que hacer otro programa sobre lo que sigue ahora sí que los días de votación. Alejandro Jiménez, también saludos para ti a Cholula, Puebla. Carolina Morales, creo que no solo se salvó solo a Cienfuegos, sino a todas las instituciones de seguridad de Estados Unidos que casualmente han sido cómplices de sujetos como él y García Luna, ¿o acaso no es así? Gracias por tu comentario, Carolina, tienes mucha razón. Benito Martínez, exacto, dice a cambio de qué, y nunca han rendido cuentas los militares. Eso es un tema pendiente. Potemkin, a cambio de qué, tanto con el ejército mexicano como con el gobierno de Estados Unidos. Jorge Streckingenius, con el 97% de impunidad en México, ¿cree usted que Cienfuegos se ha encontrado culpable? No me preguntes eso, ¿eh? Bueno, ya creo que ya lo saben, ¿no? Me parece muy difícil, a menos que efectivamente haya un poder y haya una decisión real de cambio.
esperemos que nos demuestren que sí hay esa decisión de cambio y ese poder de controlar los hilos de toda esta madeja. Dice, tampoco ninguna declaración del ejército directamente relacionado con Cienfuegos, no con el rollo político. Y así siguen varios de sus comentarios. Perdónenme que no los lea todos. Va a ser en aras por lo menos de pasar los cartones muy rápido para que después pues se queden aquí con Ernesto Ledesma. Entonces, Jerónimo, pues si nos pasan los cartones de hoy, los primeros, pues por supuesto, son los desfiles que tenemos aquí del general Cienfuegos. Este es un cartón de Rocha, donde dice tierra y libertad, y dice Cienfuegos, ya me dieron la libertad, ahora que le echen tierra a mi asunto con la DEA. Buen cartón de Rocha. El siguiente cartón que tenemos, este es del Fisgón, donde habla del fuero. Dice, me estaban juzgando fuera, yo preferiría estar fuera. Vean qué bonito juego de palabras hace el Fisgón, pero lástima que sea en una situación tan delicada que tenemos aquí en el país. El siguiente cartón, este es de Hernández, y dice aquí a los ojos de Hernández, ¿me puedo llevar a Genaro y que me investigue en México? Pues sí, se dice que Cienfuegos era muy allegado a Cárdenas Palomino, que era uno de los subordinados de García Luna, y muy probablemente pues eran muy cercanos el uno del otro, y bueno, pues ¿qué podríamos decir de más a este excelente cartón de Hernández? El siguiente cartón, de uno de sus comentarios de ustedes, vean cómo lo dibuja Rapé, dice, lo veo medio difícil. Entonces llega el general y dice, a ver, espósame, y ahí está la justicia mexicana, atada de manos en una silla, con su espada, su balanza, pues ahí en el suelo. Muy buen cartón de Rapé. El siguiente cartón, este es de Jabás, ¿sí? Y Jabás lo titula En defensa de la soberanía. Y dice aquí Ebrard, la entrega del general Cienfuegos fue por respeto a nuestra soberanía. Dice, ahora vamos por el permiso para retirar a la Guardia Nacional de sus labores de muro humano. Qué duro cartón de Jabás. Y aquí podríamos precisamente en alusión a esto, pues ver que aquí hubo una serie de factores en donde pues a lo mejor ingenuamente decir en esto sí cedemos y en esto no cedemos, quizá esta haya sido una de las lógicas de esta decisión inédita. El siguiente cartón, este es de Elio Flores, que dice regresar al pueblo lo robado, y vean cómo tiene aquí al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, con un montón de casos pendientes que lo rebasan, y ahí le viene un caso grandotote, si es que el caso se lleva en el fuero civil. Si no, pues se va a llevar en el foro militar, eso pues en los próximos días seguramente lo sabremos. Siguiente cartón, bien, es el mismo tema, este es de Rapé nuevamente, y dice la papa caliente. Y fíjense cómo aquí también juega con las palabras Rapé. Dice, todo parece indicar que Cienfuegos sabe demasiado. En vez de decir sabe demasiado, pues aquí juega con dos de las principales agencias que están en todos lados, que es la DEA y la CIA estadounidense. El siguiente cartón, este es de Rocha también, y que aquí, bueno, como aparentemente el fiscal no ve nada, pues aquí la justicia le pregunta, ¿y del olfato cómo andas? Y ahí vean que le dibuja a Rocha pues, los casos de Tlatlaya, entre otros, ¿no? Y pues ahí está el caso de Cienfuegos, por supuesto. El siguiente cartón que tenemos, este es de Chema, que lo manda de Estados Unidos. Aquí, a mí me parece muy desafortunado el término decir como anillo al dedo. Este lo usó la última vez que lo escuchamos, la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, donde dice pues, que todo esto de la pandemia ha servido para ver todos los latrocinios, toda la corrupción que ha habido, que bueno que sí la ha sabido, y lo aplican también al tema del padrino, donde dice bienvenido padrino como anillo al dedo. Ahora sí que, como dicen, pues no estoy muy de acuerdo con ese cartón, pero pues sí, es lo que se comenta y es lo que se habla en pro y en contra. El siguiente cartón, también volvemos al general Cienfuegos, dice aquí, acuerdo binacional, lo que se dice acuerdo binacional, el que tenemos desde hace rato para favorecer el negocio. Es otro de sus comentarios aquí, pues, caricaturizado, donde pues ahí está personas representando al narco mexicano, a la CIA y a la DEA, que a final de cuentas, pues por ahí andan, ¿o no? El siguiente cartón, este tiene que ver con el tema, pues, de la ruta de la legalización de la marihuana, inclusive para fines lúdicos, donde Jabás dice, por fin.
Esperemos que en la Cámara de Diputados también pase esta iniciativa y que esta sea la primera de varias medidas que tiendan a evitar la violencia y que el problema de la drogadicción pues, sea manejado como un problema de salud pública, que es precisamente lo que es. El siguiente cartón tiene que ver, pues también por ahí, otra de las noticias que salieron, pues es que grandes cantidades de la estafa maestra se fueron a las campañas políticas, digamos, a las elecciones. Y eso en declaraciones de Emilio Cebadúa, que dice pues, que quiere ser ahora un testigo colaborador o como le quieran llamar. Bueno, el día de hoy también se señala que Rosario Robles también se quiere acoger a esta figura. Y a Rosario Robles, ¿quién podría hablar hacia arriba? Pues solamente el presidente Enrique Peña Nieto. Estamos hablando de que el que ha hablado de la menor cifra, ha hablado de 5,000 millones de dólares, aunque también, pues, ahora sí que, como dicen, auditoras forenses han hablado, pues, arriba de cifras de 30,000 millones de dólares, es decir, muchísimo dinero. Aquí está el siguiente cartón, es de Habas, que habla la magistral interpretación de la Ratiata. En vez de la Traviata, pues aquí Habas dice que es la Ratiata, es decir, las ratitas que andan por ahí, bueno, las ratotas podemos decir, y dibuja a Cebadúa, a Emilio Lozoya y a Caraveo. El siguiente cartón que tenemos, este es de Hernández, que ahora que ya empiezan a hacerse las coaliciones de los partidos políticos, pues aquí está Morena representado por Mario Delgado, que es su presidente, y vean cómo en su bandeja, en su cubeta, dice, vamos a pintar el país de Morena, y ahí le está echando restos del PRD, pero también tiene su cubeta de PAN y de PRI. Esperemos que no sea así. El siguiente cartón, y este es el último cartón con el cual nos despedimos, pues algunos abogados de Donald Trump sacaron ahí que pues, el fraude sería financiado casi con el dinero de Venezuela, con Cuba, de Rusia, etcétera, ¿no? Por eso aquí Rapé dibuja a Hugo Chávez, dice, ahora acabaré con Bolsonaro y con Macron. De veras que, bueno, de risa las declaraciones de algunos abogados de Donald Trump, que por cierto, pues ya parece ser que solamente dejaron a Giuliani, del que, por cierto, pues hace poco se le cayó su pintura del pelo, de tan en aprietos que lo metieron ahí, o del calor que hacía, o de las dos cosas, vayan ustedes a saber. Eso es todo por hoy, que les vaya muy bien, sigan ustedes aquí en Rompeviento, hasta la próxima, que tengan un muy buen inicio de semana y que esperemos que pronto, pues ya estemos hablando en pasado de la pandemia. Hasta pronto.